¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia física? Papel, árboles cortados, destrucción al medio ambiente, pero es necesario, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que igual debemos cuidar el medio ambiente. Vamos a hablar más adelante de eso. Es importante que nosotros como hijos de Dios cuidemos la creación de Dios, porque tal como dice Romanos 1:20, su creación se hace claramente visible por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de negar la existencia de Dios. Por ende, todo lo que existe vivo biológicamente fue concebido en la mente de Dios y creado a través del poder de su palabra. Amén. Podemos... ¿Quién falta? ¿No hay más? ¿Todos están acá? ¿Sí? Vamos a leer el libro de Nehemías. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a contar unas fábulas. En realidad no son fábulas. Vamos a hablar del Antiguo Testamento en el libro de Nehemías, capítulo 13. Nehemías, capítulo 13, versículo del 1 al 12 aproximadamente. Nehemías, capítulo 13. Versículo 1 al 12. Siempre es importante que estemos atentos a lo que Dios busca de nosotros. Siempre es importante que nosotros estemos atentos a lo que Dios espera de un grupo de jóvenes. Por ende, siempre debemos llegar acá con la mejor disposición a este lugar, ansiosos por aprender de la palabra de Dios, para que de esa forma Dios nos pueda sorprender, porque mucho depende de la actitud que yo llegue a este lugar, porque muchas veces predisponemos lo que Dios va a hacer por quien se para acá, y eso no es así. Dios siempre se mueve independiente que esté el mejor orador, el mejor predicador o el más humilde orador, un tartamudo como Moisés, corto de pensamiento, tardo para hablar, pero aún así Dios usó a esa persona para que su pueblo sea liberado. Donde están ahí, cerremos nuestros ojos y hago una pequeña oración. Padre Celestial, hoy gracias te damos, Señor, por esta instancia de poder venir a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque de todos nuestros amigos, de toda nuestra familia, tú me apartaste para estar hoy aquí. Hoy gracias, Señor Jesús, porque sé que tu obra se está perfeccionando día tras día en mi vida, día tras día en la vida de mis hermanos, Señor Jesús, moldeando tu carácter en el nuestro, Señor. Ayúdanos a sacar las asperezas, Padre amado, a sacar esos detalles que entorpecen que tú obres en nosotros, que entorpecen que muchas veces no podamos ser de bendición para mi hermano, para mi hermana. Ayúdanos, Padre amado, a ser siempre mejores en tu presencia, para así expandir tu reino y ser tus manos y tus pies en esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Como les comentaba, vamos al libro de Nehemías y dice... ¿Están todos en la lectura? ¿Sí? Bacán. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en, fuerte díganlo, en bendición. Es importante eso. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? Tobías. Guárdense bien ese nombre. El gusano Tobías. Esa es la forma de, vamos a decirle, gusano Tobías. Después dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado a dar a los levitas, los cantores y los
porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración ¿a quién? A Tobías, nuevamente el gusano Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara e hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Amén. Podemos notar varias reseñas en estos versículos, reseñas que yo siempre rescato del Antiguo Testamento, que son paralelismos para nuestra vida cristiana actual. Lógicamente no existe un lugar donde nosotros traemos el aceite, traemos el vino o el grano. A mí no se me paga por ser un cantor en grano ni en comida. Sería feliz, pero no es lo necesario. Pero aún así, nosotros podemos reflejar en el Antiguo Testamento que se genera una dinámica aplicable a nuestras vidas. Y este es primero que, en el primer versículo, en el 1, dice: nadie externo al pueblo de Israel debía entrar en la congregación o en el templo, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, esto es importante recalcarlo, que nosotros, como gente externa a los judíos, no somos pueblo para los judíos. Es algo real, es algo que aún ellos lo mantienen. Pero, por la gracia de Jesús, al morir en la cruz, nosotros nos hicimos pueblo, ¿cierto? Entonces, en este aspecto, Nehemías relata que muchas veces nosotros congeniamos con estas cosas. Muchas veces congeniamos con gente que tiene otras culturas, con gente que tiene tatuado, no sé, por decirte, el árbol de la vida, la mano con un ojo, que no sé cómo se llama, y convivimos constantemente con esa gente, pero Jesús nos llama a no estar dentro de ese sistema. Tú puedes empatizar con alguien en el fútbol, en la comida, en clase política, pero no puedes empatizar con alguien que está opuesto a Dios. En este caso, el pueblo de Israel claramente había hecho una excepción. En el versículo 2 dice que Israel, al retornar, fueron maldecidos por sus vecinos. Fueron maldecidos, y en vez de darle pan y agua, nuevamente digo, fueron maldecidos. Esto nos da a entender que al estar haciendo la voluntad de Dios, al estar dentro de los caminos de Jesús, dentro de los caminos del Padre, constantemente vamos a recibir ese trato. Nadie te va a felicitar de afuera por ser un cristiano. Al contrario, se te va a poner en duda si te casaste muy joven, por qué tenés hijos, mejor aborta. Ahora, la sociedad está tan sacando a Dios de las conversaciones, que ser vegano, que ser homosexual, que ser lesbiana es prácticamente un nivel superior de evolución humana. Y tú lo vas a ver en las redes sociales. O sea, tú puedes estar en contra y decir: no, es que a mí no me gustan los homosexuales, y te tildan de homofóbico, etcétera. No, es que yo estoy en contra de que la gente de otro país venga a mi país. Eres un racista, eres un xenófobo. Pero eso se da porque en este tiempo la gente es un Dios particular. Cada persona que está en esta sociedad cree tener la razón, cree tener la verdad. La verdad es relativa, la verdad se construye socialmente, dice por ahí un psicólogo. Pero la verdad en Cristo es absoluta. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? No existe una relatividad en el cristianismo, no es como decir que hay matices, sino que Cristo es la verdad, y mediante esa verdad van a ser reveladas todas tus cosas. Hay un sociólogo que se llama, se me olvidó el nombre, lo voy a mandar en las redes sociales, en el grupo que tenemos, y él habla de que nosotros tenemos 5 áreas como jóvenes que son determinantes para nosotros. La primera área es el área social, después es el área económica, el área sentimental, el área familiar, y por último, no menor, el área espiritual. Jesús, si no está interviniendo en cada una de tus áreas, hay un problema. Y no hay un problema porque Dios no está interviniendo, sino que hay un problema de que nosotros no estamos dejando que Él intervenga. Y aquí, ¿qué es lo que quiero hablar con esto? Que muchas veces nuestro entorno social tiene más interacción en nuestro interior que el mismo Jesús, que el mismo Espíritu Santo.
porque yo puedo tener una corriente más punk, más liberal, una corriente política, o puedo estar a favor de que hayan homosexuales casando a homosexuales, y tú podés justificarlo a través de la Biblia, a través de la biología, pero aún así no es la verdad absoluta que habla Jesús. Y es tiempo que nosotros en este momento no congeniemos con esa gente. Es un tiempo de que nosotros debatamos, que nos instruyamos en el aborto, en la identidad de género, en la política, que seamos jóvenes preparados, porque en este tiempo la espiritualidad la gente no la va a entender. Yo no le puedo hablar a alguien de las huestes espirituales, de las esferas celestes, si alguien no entiende lo que es Cristo. Por ende, nosotros debemos equiparnos socialmente para poder enfrentar lo que está afuera. Porque el gloria a Dios y aleluya no enfrenta a un ateo. El poder del Espíritu Santo sí. Pero nosotros debemos ser jóvenes preparados, jóvenes educados en letras, para que cuando estemos en la calle podamos debatir. Y podamos debatir sabiendo que el Espíritu Santo nos respalda. No solo hablando payasadas, porque es muy lindo pararse afuera y hablar payasadas. Pero lo importante es que seamos jóvenes preparados, consagrados. Y Israel lo sabía. Por eso dice en el libro, en el versículo 1, que aquel día se leyó en el libro de Moisés. Ellos no estaban ahí porque eran el pueblo, sino que estaban haciendo una acción que los israelitas hacían constantemente, que era leer la ley de Moisés. Es como que nosotros nos estamos juntando hoy día a leer la Biblia. Entonces, un israelita que no conocía la ley no era catalogado como en un nivel básico, sino que era menos que eso. Y al final pasaba que te podían llevar cautivo, que te vendían, etcétera, etcétera. En los versículos 4 y 5 del capítulo de Nehemías podemos ver que se describe a un sacerdote y su rango. Porque dice primero que el sacerdote era Eliasib. Y además de ser sacerdote, dice que era jefe de la cámara. O sea, es como que estamos todos nosotros aquí, véanlo de esa forma, estamos todos los músicos y está Fabiana, que es cantante, pero Fabiana también es la líder de música. Y ese era Eliasib, era como un líder de música. Entonces, ¿qué hizo Eliasib? Se emparentó ¿con quién? Con Tobías. Y Tobías, lo anoté acá para no pecar de omisión, era un oficial amonita que tenía como objetivo asustar a Nehemías para que éste no lograra su objetivo de levantar los muros de Jerusalén. Eso se detalla en el capítulo 4 del libro de Nehemías, si lo quieren leer después. Y posterior a esto, Tobías se emparenta con Eliasib. Y este compadre, imaginen a la Fabiana, que dice: oye Michael, así que llegaste sin arriendo. Sí, Fabiana, estoy sin arriendo. Ya, mira, ponte ahí nomás. Mira, levantamos un par de tabiques, ponís la pieza para Lemi, para la Ale, y nosotros nos corremos para acá. Esa es la dinámica que se está dando. Hay un lugar santo, que esto no es, pero en ese momento había un lugar santo donde habitaba la presencia de Dios y que fue corrompido por alguien. Que fue corrompido por alguien que no tuvo la visión para comprenderlo. ¿Y por qué no tuvo la visión? Él no tuvo la visión porque en ese momento, dice la palabra, que estaban en el reinado del rey Artajerjes, que era un rey de Babilonia. Babilonia esclavizó a Israel en cierto punto de la historia. Y cuando lo esclavizó, no solamente lo esclavizó, sino que quitó sus costumbres, se mezcló con las doncellas y las princesas, dice la palabra, y salieron gente media extraña, gente mestiza, se podría decir. Y uno de estos era Tobías. Entonces Tobías, él tenía la ambición de empoderarse de Jerusalén. Tenía la ambición de ser más, que en este caso, que los sacerdotes. Entonces, esto nos muestra como muchas veces nosotros tenemos a un Tobías dentro de nuestro corazón. Muchas veces tenemos a alguien que constantemente nos está haciendo corromper el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. No existe un templo físico en el cual yo ahora guarde el grano y el aceite, pero sí existe un templo espiritual que soy yo. Sí existe un espacio dentro de mi corazón, dentro de mi mente, que representa donde habita la presencia de Dios. Y entonces es importante en este lugar que no esté ni la familia, que no esté ni la música, que no esté ni los estudios, ni mi trabajo, sino que el primer lugar sea Dios y su Santo Espíritu. Posteriormente podemos catalogar la familia, el ministerio, etcétera, etcétera, pero no es el caso de esta prédica. El punto central de esta predicación es que no dejemos que Tobías corrompa nuestro templo. No dejemos que alguien externo aquí
venga y nos diga, ¿sabes qué? Estás puro vendiendo la pescada, ándate para afuera, anda a jugar a la pelota, sociabiliza, busca polola, busca pololo. No estoy perdiendo el tiempo acá. ¿Qué estáis haciendo aquí cada sábado? ¿Qué estáis haciendo aquí cada domingo? Esas artimañas del enemigo nos hacen debilitar nuestra fe. Y cuando nosotros ponemos atención a esas cosas, es cuando empezamos a declinar, es cuando empezamos a cansarnos, a mirar esto por cantidad. Porque créanme que muchas veces yo estoy parado ahí cantando y digo, somos tan pocos. Y me da hasta pena, de verdad me da pena. Bueno, sí me da pena, pero esa parte. Y yo digo, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es que seamos tan limitados en número? Y eso me lleva a entender que yo, principalmente como Michael, como un ser autónomo ahí en el altar, he dejado que Tobías corrompa mi corazón. He dejado que Tobías corrompa mi altar. Que muchas veces yo, en vez de preocuparme de adorar a Dios, de exaltar su presencia, yo estoy preocupado de que la canción suene, de que la gente esté atenta. Y esa no es mi pega, pues es la pega del Espíritu Santo. Yo hoy quiero que comprendamos eso. Nosotros podemos equiparnos, podemos prepararnos, organizarnos, pero si el Espíritu Santo no nos guía, no vamos a hacer nada. Es importante direccionarnos en ese ámbito, en la búsqueda, en la llenura del Santo Espíritu. Porque mucha organización y poca espiritualidad al final nos lleva a nada, nos lleva a un fracaso. Y el fracaso, chicos, como les comentaba, no es los números, sino la calidad de jóvenes que somos en Cristo. Entonces, Tobías, en el versículo 6, versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandados a dar a los levitas. Él habla de ofrendas tangibles y en este caso también habla de utensilios. No solamente Tobías corrompió lo tangible, sino que también las cosas que se usaban para adorar a Dios. Y muchas veces nosotros dejamos que nuestros tiempos de oración, que son nuestra semilla, que es nuestro vino, sea botado a la basura. Transamos nuestros tiempos de oración, transamos nuestros tiempos de lectura bíblica por ver una serie en Netflix, por salir a jugar, por ver un capítulo de Dragon Ball Super. Y no está mal, pero no puede ocupar el lugar de nuestra actividad. Los utensilios en nuestra mente. No podemos dejar que nuestra mente sea corrompida por cosas, sea corrompida por lo que se está dando en la sociedad. La sociedad desmotiva a cada cristiano que está en este lugar y ve como cada vez más Dios se posterga, lo posterga a tal punto de negar su existencia totalmente. Entonces, cuando Tobías llega a tu corazón, Tobías llega con la indiferencia, Tobías llega con la burla, Tobías llega con la poca lectura, con la poca búsqueda, con no guardarse para Dios, Tobías llega y ¡pum!, te pega un charchazo y te dice, hey, da lo mismo, si es solo la cámara, es solo el altar. Puedes compartir tu altar con Jesús. Yo Tobías puedo compartir con que tú vayas los domingos a la iglesia, llores un ratito, pero el lunes démosle de nuevo. Sea un puro día en la semana. Yo como Tobías me conformo con que tú vayas a esas vigilias, llores toda la noche, te llenes del Señor, pero el lunes estoy aquí aguachando, esperando que tú vengáis con tus amigos, nos curemos, salgamos a carretear, echemos un par de garabatos, total, somos jóvenes. Después voy el domingo de nuevo a arrepentirme. Después voy el domingo nuevamente a buscar de la presencia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos jóvenes radicales. Y ser radical no quiere decir andar en una burbuja y decir no a todos. No, amigo, no, sino que involucrarse. Jesús no predicó desde las sinagogas. Él fue, ¿dónde fue? A los más despreciables, a los desechados socialmente. Él se juntaba con prostitutas, él se juntaba con un cobrador de impuestos, con gente que era totalmente desagradable. Es como que, no sé, te juntís con un ejemplo. ¿Alguien tiene un ejemplo? ¿Ven? Con drogadictos, ¿ya? O vaya a las mismas prostitutas actualmente. Te vais después en Metro Neptuno, llegando a General Bonilla, voy para allá y está lleno de prostitutas. Y es como que nosotros vayamos para allá y hagamos la reunión ahora allá.
A eso Jesús hacía. Entonces, si tú te fijas, muchas veces nosotros catalogamos a las personas. No, él debe ser digno de recibir a Cristo. Compadre, eso no es así. Jesús iba a la gente más despreciable, más desechada. Entonces, nosotros, ese es el modelo que debemos seguir. Dejar que Tobías salga de nuestro corazón. Para dejar que Tobías salga de nuestro corazón o echarlo, primero tengo que reconocer qué es lo que yo tengo mal, qué es lo que yo hago mal. Porque todos hacemos algo mal. Todos tenemos algún detalle o algo que estamos haciendo mal y el Espíritu Santo constantemente nos dice, oye Michael, eso está mal. Michael. Y nos dice el Espíritu Santo ahí al oído, eso está mal, eso está mal. Pero nosotros, tranquilo, si la semana de santificación yo ahí, y está ahí en tu volada. Pero el Espíritu Santo vuelve a decirte, Michael, estás haciendo mal. El problema no es fumar. El problema no es que amanezcas borracho. El problema es que te emborrachaste porque transaste tu llamado con Jesús. El problema es que tú dejaste tu llamado por simplemente un plato de lentejas. Es simplemente el cogollo que te fumaste, lo transaste por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cada vez que tú te equivocas, cada vez que tú pecas conscientemente, es un escupo, un charchazo, un latigazo que le estás dando a Jesús en la cara y en la espalda. Es constantemente decirle a Jesús, ¿sabes qué? Gracias, pero quédate ahí, vengo con mi vida y cuando te necesite, nuevamente te doy mi cara, nuevamente te doy mi espacio. Y justamente, paradójicamente, cuando más mal estamos por consecuencia nuestra, es cuando más necesitamos de Jesús. Es cuando más decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú sabes por qué, compadre, tú sabes por qué. Pero aún así Jesús te dice, ven para acá, bravo, ven. Te amo. Y te abraza, te dice, te amo, eres mi hijo amado. Pero es constante, es una dinámica durante toda la vida cristiana. Alguien que te diga que alcanzó la carrera perfecta, que acabó la batalla de la fe, como decían algunos cuando se iban fuera de Santiago, está equivocado, porque esta es una lucha constante. Hoy puedo estar predicándote de esto y en 2 semanas más puedo ser yo el gusano que está afuera tratando de olvidarme de Jesús. ¿Y por qué pasa eso? Porque humanamente vamos a transar el llamado de Cristo, pero debemos, como insisto, nuevamente buscar los pies de Jesús, buscar el Santo Espíritu de Él, llenarnos de su Espíritu. Porque si yo no me lleno del Espíritu Santo, no tengo que entregar. Puedo estudiarme esto, como muchos teólogos ateos lo estudian para un seminario, para buscar referencia histórica, pero si esto no lo acompaño de una vida espiritual, es simplemente un libro histórico. Es simplemente un libro que me cuenta hechos de cierto grupo étnico, de cierto grupo de rango etario, etcétera, etcétera. Por eso les digo, es importante que siempre busquemos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te dice constantemente, hey Michael, háblale a Él, predícale, o simplemente abrázalo. Otro día compartía con un hermano que él me decía, estábamos tocando y fue un niño nuevo a la iglesia. Fue un niño nuevo, lo invitaron al siguiente domingo, él dijo, no voy a ir. La cuestión es que él fue al final y esta persona lo invitó a su casa, siendo nuevo, sin conocerlo. Jugaron todo el día PES, o FIFA, no sé qué fueron que jugaron todo el día PES y después él se fue para la casa y él ni siquiera le predicó. Me dice, yo ni siquiera le hablé de la Biblia. Pero ¿qué hizo él? Sembró una amistad. Hizo una pequeña parte, que es lo que hizo Jesús primero. Jesús no le predicó a la prostituta que salvó del linchar, sino que él le dio una contención. Primero contuvo a la multitud y después le habló a él. Y aquí este joven hizo lo mismo. Este joven le dio un enganche a este joven nuevo para que él siguiera viniendo, para que él siguiera congregándose. Muchas veces nosotros queremos atacar con la palabra, pero a veces la gente necesita un abrazo. Y no es cualquier abrazo, es un abrazo lleno del Espíritu Santo. Por eso quiero que lo entendamos de esa forma. No es lo mismo dar un abrazo a alguien que alguien que busca el Espíritu Santo y te da un abrazo y es el Espíritu quien revela la necesidad de esa persona. Anhelemos ese nivel, anhelemos la búsqueda de Dios. Es difícil, chiquillos, créanme, es muy difícil mantener hábitos de oración, hábitos de lectura, pero se puede. Se puede, partamos con 15 minutos, 5 minutos, un capítulo, 2 versículos, da lo mismo, pero
que cada día necesitemos más de Dios. Tobías Eliasib se había emparentado con Tobías y le había hecho esta cámara a él para que él pudiera descansar, para que él pudiera comer, pudiera vivir. Y Tobías estaba tan cómodo que nadie lo sacaba de ahí. El sacerdote perdió su fuerza, el sacerdote perdió el llamado que había en él por emparentarse con algo, por emparentarse con el pecado. Muchas veces el pecado no funciona bien. Muchas veces el pecado te da. Muchas veces el pecado sigue ahí, tú haces tu vida normal, pecando, Dios igual te bendice, Dios igual te prospera, y tú dices, a lo mejor lo que estoy haciendo pasa hasta piola. Igual sigo ahí, nadie se enoja, seguí. Y aún así eres bendecido. Pero en este caso, Tobías, él seguía destruyendo el altar, dice más adelante, él seguía llenándose a despensas del pueblo que aún guardaba los frutos y los frutos secos, el vino, el aceite, etc. Él seguía alimentándose a despensas de esto. Pero llega, ¿quién llega? ¿Quién llegó después? Nehemías, exacto. Llegó Nehemías después de haberse juntado con el rey y dice que él se dio cuenta de la situación. ¿Y qué hizo? Versículo 8, por favor, ayúdenme. Sacó todos los muebles. Dice, y me dolió en gran manera. Bajaron los celulares. Y me dolió en gran manera y arrojé, dice, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Primero el profeta Nehemías, ¿qué hizo? Identificó, miró, esto está mal, esto no debería estar acá. Después, ¿qué hizo? ¡Pum! Lo sacó todo. Es el Espíritu Santo que te dice, oye, Michael, eso está mal, ahora hay que sacarlo. Y después hay que limpiar. Después de que el altar esté con libre acceso, desocupado, como bien dice Rodrigo, debemos limpiarlo. ¿Y cómo se limpia? Con el Espíritu Santo. Después dice, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Una vez que tu templo está limpio, tú debes limpiar tu mente. Debes volver a usar tu mente para estrategias para Cristo. Debes usar tu mente para componer canciones para Cristo. Debes usar tu mente para buscar alternativas de evangelismo. Posteriormente dice que las ofrendas también fueron restauradas. En este caso, las ofrendas nuestras son en dinero. Y si tú no tienes dinero, ofrenda tu tiempo. Esa es una enseñanza que el pastor José Luis, cuando iba en su célula, siempre me enseñó. A lo mejor tú no tenés ni uno y puede ser válido porque eres un estudiante, tenés poca plata, pero siempre puedes ofrendar tu tiempo. Siempre puedes venir a la iglesia, a lo mejor a limpiar, a lo mejor a limpiar los baños, a lo mejor a decirle a los músicos, chiquillos, yo guardo todo, ustedes váyanse para la casa. No creo que pase, pero yo guardo toda la batería, Rodrigo, ándate nomás. Pero si ustedes tienen tiempo, también es una muestra de ofrenda para Dios. No solo todo es dinero. Ahora, si tú tienes dinero y ofrendas solo tiempo, ese es otro tema. Y lo otro es que los utensilios deben ser, en este caso, limpiados. Nuestra mente debe ser limpiada. Porque pasa que estamos buscando de Dios, tenemos una semana genial, espiritual, de búsqueda, de santificación, pero nuestra mente aún está con el switch antiguo. Entonces, si yo llego a la pega, ¿qué pasa tal por cual? Llego a la U, buena gusano, están robando casacas, ¿cachai? Puros chistes así. Pero debemos limpiar nuestra mente, debemos limpiar nuestro templo físico también. Una vez que Tobías es sacado del templo de Dios, dice la palabra que él reprendió a los oficiales. Reprendió a los oficiales y dijo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Esa es la pregunta con la que yo quiero terminar. ¿Por qué nuestro templo está abandonado? ¿Por qué mi templo está sucio? ¿Por qué mi templo está con las cosas de Tobías? ¿Por qué mi templo está con las ofrendas botadas, con los utensilios oxidados, con mi mente atrofiada, con mi cuerpo atrofiado también? Entonces, quiero que donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro. Si quieres hacer un espacio, hágalo, chiquillos. Aprovechemos que hay espacio para orar.
porque es importante que podamos discernir lo que estamos haciendo mal. Es importante que así como Nehemías llegó a ese lugar, identificó lo que estaba mal, sacó los muebles, limpió el altar y restauró las cosas, trajo nuevamente las ofrendas al altar, trajo nuevamente los utensilios limpios. Entonces hoy ten un momento de intimidad, ten un momento en el cual digas: Señor, esto es lo que estoy haciendo mal, esto es lo que yo constantemente cambio tu llamado por un plato de lentejas, constantemente dejo las cosas de lado tuyas por hacer esto. Ten un momento para reflexionar, deja que el Espíritu Santo guíe tu oración. Si solo quieres meditar, hazlo. Si quieres tener un momento de silencio, hazlo también. Pero lo importante es que el Espíritu obre en ti. Lo importante es que el Espíritu Santo muestre lo que debemos corregir.